ver qué dice ahí. Ese es para la luz. No, es porque es muy simple, muy así está. Vamos a hacer un talud tradicional de los que va de izquierda a derecha, donde va a ser más o menos de esta manera. Algo así, ¿no? Ya, este talud va a tener un ángulo, un determinado ángulo de inclinación. Y lo primero que tenemos que saber es que puede sufrir tres tipos de fallas, ya que podría ser una pregunta de hoy. Podría ser, hay tres tipos de fallas. La primera falla es la falla en el cuerpo del talud. La segunda es en el pie. Y la otra es en la base, ¿no? Ahora, esto puede ser pie o también llamado pico, ¿ya? Entonces, ya tenemos esos tres tipos de fallas. Vamos a suponer la falla más compleja, que vendría a ser la falla en la base. Entonces, más o menos la falla pasaría por acá. Se diría de esta manera, ¿no? Algo de esta manera. Y suponer que el centro de este círculo de falla está aproximadamente por acá. Entonces, esto lo vamos a llamar un C. Y esto obviamente tendría radio, ¿no? Tendría hasta acá y hasta acá. Estos tendrían sus radios. Ya. Ahora, ¿cómo vas a dibujar? Con compactos, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, en el ingeniero, en el ejemplo que dio, dio este ángulo, también dio la altura, o sea, la geometría lo va a dar, dio la altura de este talud. ¿Qué más? Tiene que dar la cohesión. ¿Qué más importa? También el peso específico, ¿no? El peso específico. Y claro, esta distancia, o sea, si es que fuese, a modo de ejemplo, si es que fuese en la base, te tendría que dar esta distancia, ¿no? ¿Por dónde pasa? ¿O a qué distancia? Lo que va a decir literalmente, si es que viniese así, va a decir, va a pasar a una distancia A del pico o del pie del talud. ¿Ya? Entonces, vamos a poner esa distancia. Como lo vamos a hacer de manera gráfica, obviamente que este ángulo de acá también tendría que decirnos, ¿no? A este ángulo lo vamos a llamar un ángulo, para no confundir con un ángulo theta. Ya, pero normalmente el theta va acá, ¿no? No, pero el alfa se utiliza con los ángulos chiquitos. Ya, entonces este ángulo también lo va a dar como dato. Entonces, ¿cuál va a ser dato? La cohesión, el peso específico, la altura, la distancia A en este caso, y el ángulo X. ¿Ya? De esa manera, ¿para qué? Entonces, lo que tú vas a tener, o bueno, lo que se tuvo en ese momento era la parte negra, ¿no? Del talud. Y este talud tú lo vas a dibujar. Bueno, en una primera instancia no vas a tener nada. ¿Ves? O sea, empiezas a dibujar, obviamente esta primera parte tiene que ser más grande que la. Luego vas a desviar un ángulo beta. El ángulo beta también es dato. Y vas a trazar una línea larga, ¿no? Luego lo que vas a hacer es este H, vas a tener que intersectar, ¿no? Desde la base, acá también tiene que intersectar ese mismo H, y acá va a intersectar en este punto, ¿no? Y a partir de este punto vas a trazar una línea horizontal. ¿Ya? Entonces ahí ya tendrías el bosquejo de esta primera línea negra del talud. Y ahora lo que tú tienes que hacer es buscar tu centro del círculo de falla, ¿no?
lo que vas a tener que hacer es primero desde este punto desviarte una distancia A, ¿no? Ahora te encuentras en este punto. Luego, esta línea horizontal, desviarlo un ángulo X y colocar un punto, ¿no? Al menos algo de referencia. Entonces ya tendrías esta desviación. Otro dato que nos falta es el radio, ¿no? ¿Cuánto de radio debe tener? ¿Para qué? Para que a partir de esta desviación, desde este punto hasta acá, tiene que haber un R. Entonces, tú ya trazaste esta primera línea verde y ya te encuentras acá en el centro. Y ahora, ¿cómo vamos a trazar esta línea morada? Nos vamos a ubicar en este centro con el compás, colocamos acá la punta del lápiz y trazamos este círculo de falla. Y acá había confusiones, ¿no? Porque acá algunos compañeros preguntaban cuánto era esta distancia, ¿no? Y esta distancia en realidad no importa, ¿no? Porque al final, si tú vas a trazar con tu compás a lo que intercepte, pues, ¿no? O sea, esta distancia en realidad no te la tienen que dar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya habríamos dibujado el talud y también ese círculo de falla. Ahora lo que tenemos que hacer como paso siguiente es medir lo primero, trazar los ejes. ¿Cómo así? Primero un eje vertical y luego un eje horizontal. ¿Cómo así? A ver, primero nos ubicamos en este centro y vamos a trazar un eje vertical. Y luego un eje horizontal. Bueno, acá está mal dibujado, aparenta que esta parte de acá está más abajo, pero en realidad tendría que este punto ser el más bajo. Y ahora, a partir de este punto, que justamente es el más bajo o por el cual intersecta el círculo de falla, trazamos un eje horizontal. Entonces, ya tenemos nuestro eje horizontal, nuestro eje vertical. El horizontal siempre es X. Ahora, el vertical depende, ¿no? O sea, depende, ¿por qué? Porque tú lo puedes tomar como Y en el caso de que estés en dos dimensiones X y Y, o lo puedes tomar como Z en el caso se asemejen que estás en tres dimensiones, ¿no? Lo vamos a dejar en X y Z, ya, pero recuerden que acá puede ser Y tranquilamente. Entonces, por la manera gráfica estamos haciendo que pase justamente por el pie de talud. Ahora, no siempre puede suceder eso, ¿no? Bueno, al menos en este caso coincidió. Pero ¿qué pasa si se viene más hacia la izquierda? O sea, más o menos que pase por acá. O sea, en ese caso. O sea, a lo que voy es que no necesariamente va a coincidir con este punto. Lo importante es que desde este punto se trace una vertical y ahora con esta intersección una vertical y una horizontal, ¿ya? No importa si pasa o no pasa por el pico o el pie del talud, ¿ya? Entonces ya tendríamos nuestros ejes. El paso siguiente acá es lo viste en el pie, ¿no? sí. Es horizontal, sí también. El eje X no debería estar en el pie del talud. ¿Acá? Sí. Sí, pero normalmente está acá para evitarnos la confusión en cuanto al trazo de las otras líneas. O sea, yo estratégicamente lo coloco acá. Ustedes lo pueden colocar acá, normal. Pero yo creo que podría haber quizá una complejidad en cuanto al trazo de líneas que siguen. Pero si ustedes lo practican y les va mejor colocándolo acá, no hay problema. O sea, al final no interviene. O sea, el horizontal es arbitrario. Se podría decir que sí, pero yo la recomendación que doy es colocarlo en este punto más bajo. ¿Por qué? Porque así todas las alturas te van a dar positivas, pues, ¿no? Bien. Lo que sigue es medir la distancia que va desde este punto
distancia a esta parte del talud, a la parte inferior del talud, hasta la intersección del mismo círculo de falla con la intersección de la parte superior del talud. ¿Ya? Es la proyección, mejor dicho, esa de longitud L. Ahora, lo que vamos a hacer acá es que a esta longitud L, a la longitud L lo vamos a dividir entre 7. No debe salir una distancia X asterisco. ¿Ya? Entonces, dividimos entre 7. Ahora, ¿por qué entre 7? ¿Por qué no entre 8 o 9? Y es que acá vamos a hacer otro hincapié, ¿no? Es que de manera tradicional es 7, pero a manera de ejemplo también lo voy a colocar que sea 7. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del examen podría ser que te diga divide en 8 dovelas, o divide en 9, o divide en 7. Nosotros estamos tomando este valor, pero puede aumentar como también puede disminuir. Por ejemplo, alguien que esté iluminado ese día le puede decir solo divide en 5 dovelas, ¿no? Entonces puede suceder. Sin embargo, según un ingeniero ya se han realizado estudios y con el que mejor funciona este método de dovelas es con mínimo 7. Con 8 te va a salir mucho mejor y con 9 mucho mejor. Ya, entonces acá vamos a dividir en 7. A ver, sería 1, La T con acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente por ahí podría ser, ¿no? Más o menos da la impresión de que son longitudes iguales. Ahora, ojo acá. Acá coincidió este punto, ¿no? Con la línea vertical. Siempre sucede eso, no necesariamente, ¿no? Puede ser que yo borre esto y pueda ser que esté por acá. Ahora, acá también queda mucho a criterio si sucediese este caso, ¿no? Por ejemplo, este caso. Porque suponer que tu longitud a la hora que tú lo hiciste te salió, no sé, un número arbitrario, por ejemplo 14 o, claro, por ejemplo 14.00 o 01 nada más, 14.01 en metros. Lo que tú podrías hacer es dividir este 14.01 exactamente entre 7 y te va a salir un número decimal. Pero también lo que podríamos hacer es que a cada dovela ponerle 2, 2, 2, 2 y solo a la última ponerle 2.01. Sin embargo, es que acá es tema de criterio y recomendaciones, ¿no? Porque si lo hacen así, les va a salir mucho mejor que colocarle a una dovela un poquito más. Pero el ingeniero en un ejemplo dijo que se podría hacer, pero no necesariamente puede resultar. Es que en realidad para que sea más exacto, el problema no es ese. Para que sea más exacto deberíamos tomar más dovelas. Sí, pues, pero o sea, también depende de lo que te diga el examen. Sin embargo, dijo mínimo, por lo que se ha hecho en los estudios, mínimo 7 sí coincide. Bueno, una vez que divides la longitud en 7, lo que queda hacer es empezar a dividir en dovelas, ¿no? Para avanzar acá lo voy a hacer coincidir, solo en este caso, ¿no? Se divide de esta manera. En este caso coincide con esta línea también. Ahí tendríamos 1, 2, 3, 4.
igual la tablita dice, el primer casillero es número de dovela. No, o sea, por eso les digo, normalmente es 7. Si es que no dice nada, dividan entre 7. Es que parece Pero que si es que en el examen dice algo diferente, divídalo entre el número que dice el examen. Por ejemplo, en el examen puede decir considerar 8 dovelas. Entonces ese n lo divides entre 8. ¿Perdón? No, esta es la distancia x. Este era un error, pero acá hay que ponerle otra letra, en todo caso una n. ¿Ya? Es una distancia n. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a hacer el cuadrito. En el cuadrito, lo primero es el número de dovela, luego es el h, luego el b, luego el área, luego del área el peso, luego un ángulo alfa, luego una distancia, luego... es por método de Simpson. Pero bromas, con integrales sí se puede hacer. Con integrales sí se puede hacer, o sea, lo que Calderón le tiene miedo al éxito, ¿no? Los momentos actuales. Sí se puede hacer con integral. Se puede hacer con integral, le integras toda la circunferencia y luego le quitas las partes rectas. Vamos a tomar como ejemplo la dovela 1. Vamos a tomar como ejemplo la dovela 1 y la dovela 5. ¿Ya? ¿Por qué la dovela 1 y la dovela 5 estratégicamente para explicar ahorita? A ver, la dovela 1, se aproxima triangular. en este caso la dovela 1 y la dovela 7 aparentan ser triángulos, ¿no? Si es que nosotros hacemos esa tendencia de que no sea curvo y sea recto, entonces sería un triángulo, ¿no? Entonces, en ese caso, para esta h, para la dovela 1, se tendría que medir esta altura y eso se tendría que colocar acá, ¿no? Acá vamos a colocar h1. Osvaldo dijo que aunque sea triángulo igual el centroide a la mitad, ¿no? ¿Cómo así? Para la altura. Claro, por el momento el centroide dijo a la mitad, así sea triángulo. Sí, para llegar al momento. No sé ni para qué estoy. Pero por ahora, para el h, digo, solo para el h1, para la dovela 1 y 7, tomar toda la altura. La base va a ser siempre el mismo, ¿no? La base va a ser m. Entonces, el área estaría dado por m por h1. ¿Ya? Entonces, ese sería el área de la dovela 1. El peso está dado por el área por el peso. ¿Ah? ¿El H1 dijiste que es la mitad? No, el H1 es todo. Ah, ya, pero para el triángulo no sería MH1 sobre 2. Sobre 2. No, pero para el resto, digo, pero ese no. O sea, por eso, a ver, repito, estratégicamente estoy tomando la dovela 1, porque explicando la dovela 1 se va a entender un poco la dovela 7. Y explicando las demás dovelas, la dovela 5. ¿Por qué? Porque todas las demás aparentan ser casi lo mismo a la dovela 5. Además, ¿por qué elijo la dovela 1? Porque acá se va a explicar el momento negativo. ¿Ya? Entonces, repito, dovela 1, altura h1, la base m, el área sería m por h1 sobre 2. Luego, el peso está dado por el área, por el peso específico, ¿no? Para el peso. Entonces, en este caso sería, si completamos todo, sería m, bueno, ¿qué sería área 1 mejor para no colocar todo? En ese caso sería acá, área 1 por el peso específico, que acá ya no me falla.
Acá sí no se preocupen que vaya a haber napa freática o otro estrato, ya solo se va a trabajar con uno. Y ahora la distancia. ¿Cómo hallamos la distancia? En este caso, nos vamos a ubicar, como dijo José, este lo doy la vuelta. Como dijo José, el centroide en un triángulo no va a estar exactamente en la mitad, ¿no? Pero para practicidad lo vamos a tomar como si tuviese esta mitad de esta altura, de esta distancia N. ¿Ya? Entonces acá nos ubicamos en este triángulo. Entonces lo que nosotros queremos es esta distancia, ¿no? Lo que nosotros queremos es esa distancia. Lo que nosotros vamos a hacer es a partir de este centro, ubicar la mitad, aproximadamente la mitad de esta dovela en el círculo de falla, aproximadamente puede estar por acá, por este punto. Entonces, por acá vamos a trazar una línea punteada. De esta manera. Esto de acá lo vamos a borrar momentáneamente. Bueno, ¿interseca qué? Desde este centro puede intersectar a la mitad de esta dovela. La mitad del de la arco, dovela la mitad en la parte circular. Por eso, aproximadamente por este círculo. Y a partir de este círculo, a partir de esta intersección, voy a trazar otra vertical. Y acá va a aparecer un ángulo alfa 1. ¿Ya? Va a aparecer un ángulo alfa 1. ¿Está bien? En el círculo de falla, ya, está en forma triangular, ¿cierto? Sí. Ya, en el centro, digo, porque para no complicarse, digo, ubican en el centro, de ahí trazas hacia abajo. Entonces, en la intersección, no del círculo de falla, sino de la parte de abajo. ¿De acá? Ajá, la parte de abajo. A esa parte de abajo, ahí sí. A esta línea verde, entonces sería. Ahí. Ya. Entonces acá. ¿Ah? Entiendo, no sabe geometría. Hoy estamos en esa dovela, entonces acá lo que nos dice es ubicar esta distancia, ¿no? De acá a la mitad. Acá hacia abajo y hacia este punto intersectamos, ¿cierto? Ya, entonces va a venir por acá, por ejemplo, puede estar nuestro centro. Y por acá vamos a trazar de esta manera. Y acá vamos a tener un ángulo alfa, un alfa 1. ¿Verdad? Ya, entonces esto vale el radio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros trazamos una vertical por acá? Si trazamos, si este es paralelo a este alfa 1 podría subir acá, ¿no? Entonces lo que yo quiero es, justamente como este es una vertical, acá justamente me va a dar esa distancia que yo necesito, ¿no? Una D1. Entonces, acá sería seno del alfa 1 es igual a la distancia 1 entre R. Por lo tanto, sería la distancia 1 es igual a R por el seno de alfa 1, ¿verdad? Entonces, este dato de acá tendría que colocarlo acá, ¿no? Acá sería distancia R por seno de alfa 1. Entonces, claro, como acá está agrandado, ¿no? Entonces, ¿se entendió el método de alfa 1, distancia 1? ¿Sí se entendió? Ya, ahora lo que tenemos que hacer es el momento. El momento está dado ahora. Pero acá nos faltaba algo más. Acá está justamente nuestro eje. Está de esta manera, ¿no? X y acá está Z. Y justamente esta distancia 1 está a la izquierda de X, ¿no?
Entonces en realidad esto debería salir negativo. ¿No? O sea, la distancia obviamente va a ser positiva, pero al pasarlo acá va a ser negativo. ¿No? Porque está a la izquierda de nuestro eje de referencia. Por lo tanto, a la hora de hacer el momento, que va a ser peso por distancia, ¿no? Entonces sería, bueno, esto sería, pues, ya, esto sería peso 1. Peso 1, distancia 1. Entonces, el momento sería dado por el negativo del peso 1 multiplicado por la distancia 1. Ya, entonces, a lo que iba, ¿por qué estratégicamente estoy escogiendo la dovela 1? Justamente para explicarles que del eje de referencia vertical a la izquierda los momentos son negativos. Por lo tanto, la dovela número 2 también al realizar sus operaciones también va a salir negativo. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final se va a hacer una sumatoria. Ya, ahora la dovela 5. Para la dovela 5 es algo parecido. Acá sabemos que es un M, entonces acá también hacemos lo mismo que allá, ¿no? Ubicamos el centro y por ese centro vamos a trazar una vertical de rojo para que se note. Y esta sería el H5, ¿no? En este caso. Este sería H5, entonces acá, como estamos en la dovela 5, la H va a ser H5. La base va a seguir siendo M. Y en este caso, recordemos que decíamos que solo la dovela 1 y la dovela 7 van a tener forma de triángulo. Las demás vamos a asumir que es una especie de rectángulo, ¿no? Entonces acá, para el área 5, sería solo M, claro, sería M por H5. Para el peso 5, estaría dado por la área 5 multiplicado por el peso específico. Y bueno, acá como ya ubicamos este centro de acá, también vamos a hacer algo parecido, ¿no? Vamos a por acá trazar una línea punteada que llegue hasta este punto. Proyectamos más, acá, vertical. Dijo Calderón que interseque abajo a la falla, ¿no? Sí. Porque cambia bastante si lo interseca el centroide. Sí. Ángulo. Ya, entonces acá, esto va a ser un alfa 5, ¿verdad? Y acá tendríamos, en este caso por acá, la distancia 5 sería radio por el seno de alfa 5, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, bien, acá ahora nos vamos a dar cuenta que la dovela 5 está hacia la derecha de nuestro eje de referencia, por lo tanto la distancia 5 va a ser positiva y el momento por lo tanto también va a ser positivo, ¿no? Va a ser peso específico 5 por distancia 5. Y así vamos a completar las dovelas que nos dé el ingeniero. Y al final vamos a tener que hacer una sumatoria. Esa sumatoria lo que nos va a dar es los momentos actuantes. Y ahora falta la otra fórmula para el momento resistente. Esa parte de ahí la puedo borrar. Sí. Osvaldo, ¿verdad? En la dovela 2, ¿cómo lo tomamos? Porque ahí tiene un Ya, esta cachito. dovela 2 tiene una especie de piquito, ¿no? Un cachito de hecho. Ya. Como tiene un cachito, en este caso yo creo que más que un triángulo asemeja a un rectángulo, ¿no? Entonces en ese caso trabajémoslo como rectángulo. O sea, ya ahí queda mucho a criterio de cada uno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si me preguntaran a mí, yo lo trabajaría esto como un rectángulo. ¿Ya? Porque... La altura también a la mitad, entonces. Claro. En realidad todas las alturas siempre van a ser a la mitad de él. Osvaldo, puntualizar que si bien ese es momento, está en unidad de fuerza.
Ajá, claro. Sí, porque es momento por metro. Está, claro, sí. En unidades debería estar esto. Va a quedar en unidades de fuerza. ¿Sí? ¿Esto en qué unidad va a estar? Está Área en metros cuadrados. en peso por metro. O sea, newton por metro está. Newton, no, pero esto nos está dando en toneladas. Oye, claro, tonelada Metro cuadrado por metro cuadrado. Tonelada por metro. Tonelada. Por metro. No, por cada metro. Claro. Por la distancia, esta distancia nos está dando en metros. O sea que el Y esto momento nos está dando en toneladas. Es tonelada fuerza, ¿no? Tonelada fuerza. Claro, o sea, no es como si fuera la unidad de momento, sino la unidad de fuerza. Es como un momento sobre metro. Porque... Ya.